Mi nombre es Danae Carro del Razo, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Efectos de la presión y tensión en el hueso. La reabsorción ósea, que va a ser producida por los osteoclastos en el lado de presión y depósito de hueso, por los osteoblastos en el lado de tensión, son los principales fenómenos celulares. Asociados a estos cambios se va a producir una necrosis y la reducción de la anchura del ligamento periodontal. Entre algunos de los efectos encontramos la fractura provocada por un debilitamiento que fue provocada por tensión y presión repetitiva en el hueso. Uno de los principales síntomas va a ser el dolor que se desarrolla lentamente en el hueso. Otro efecto puede ser la movilidad de un diente adyacente, ya que las fibras periodontales no tienen un curso recto, sino más bien ondulado, y esto frente a la presión ejercida sobre el hueso va a provocar una tensión en sus fibras, desapareciendo sus ondulaciones y provocando un alargamiento. Resorción y reabsorción. El proceso de resorción ósea está controlado por una compleja interacción entre las células osteoclásticas y las osteoblásticas. Las células encargadas de este proceso van a ser los osteoclastos, células multinucleadas que proceden de precursores de la hematopoiesis. Este proceso puede llegar a incrementar la fragilidad ósea más allá de lo esperable por la disminución de la densidad mineral. En el proceso de reabsorción, los osteoblastos se adhieren a la superficie del hueso mediante las moléculas de adhesión. Una vez que está adherido a la matriz, el osteoclastos desarrolla proyecciones a la membrana plasmática. Efectos de la extracción dental en el hueso. Es un hecho que al hacer una extracción dental va a generar efectos inmediatos sobre la estructura ósea. El hueso necesita estimulación para mantener su forma y densidad. En la boca, los dientes contribuyen a dicha estimulación, ya que estos permiten las fuerzas de compresión y tracción necesarias. Al haber una extracción de un diente, esto va a provocar una reabsorción del hueso alveolar, que puede llegar a perder hasta un 60% de altura y anchura en los primeros 3 años. Se estima que la mayor pérdida se va a producir en los primeros meses. Al desaparecer la pieza dentaria, progresivamente se diluye la densidad de la masa ósea en la zona, primero en la anchura y posteriormente en la altura. Cuando se coloca una prótesis removible, tampoco se consigue regenerar el hueso, ya que ésta va a contribuir a un mayor deterioro. La acción de la prótesis solo se transfiere a la superficie, no a la totalidad de la masa ósea, de modo que ésta reduce el flujo sanguíneo y se desencadena la pérdida total del volumen del hueso. Prótesis dentomucosoportadas, dentosoportadas y mucosoportadas. Las prótesis dentales pueden ser clasificadas en 3 tipos de prótesis: la prótesis completa, la prótesis fija o la prótesis parcial removible. La prótesis parcial removible es colocada cuando va a existir una zona de edentulismo parcial, es decir, donde hay una ausencia de algunos de los dientes. En este tipo de prótesis pueden ser clasificadas a su vez dependiendo de los tipos de soporte. Por ejemplo, la prótesis dentosoportada, prótesis dentomucosoportada y la prótesis mucosoportada. La prótesis dentomucosoportada es un tipo de prótesis parcial removible que sujeta tanto los dientes como la mucosa oral. Esta prótesis son consideradas necesarias cuando el paciente no tiene los dientes posteriores, ya sea en un lado o en los dos, consiguiendo que su retención sea en la mucosa y en los dientes vecinos al espacio desdentado. La prótesis dentosoportada, también llamada puente dental, puede definirse como una restauración protésica fija que reemplaza uno o varios dientes ausentes. Estas se apoyan de pinzas dentarias propias del paciente. La mucosoportada son las conocidas como prótesis removibles completas o dentaduras postizas, que se apoyan exclusivamente de la mucosa bucal y se van a colocar cuando ya no existe ningún diente y todo el apoyo va a ir sobre la encía y el hueso. Clasificación de Seibert, Hallen y Atwood. La clasificación de Seibert fue publicada en 1983. Él clasificó los defectos del reborde alveolar en 3 clases, atendiendo el componente horizontal y vertical. Vamos a hablar de las 3 clases. La primera es la pérdida de tejido en vestíbulo lingual con altura normal del reborde alveolar en sentido apicoronal. Esta pérdida es en anchura.
La segunda clase es la pérdida de tejido apicoronal, con anchura normal del reborde alveolar en sentido vestibulolingual. Esta es pérdida de altura. Y la tercera clase, que es la pérdida de combinada en altura y anchura. La clasificación de Hallen fue publicada en 1985. Esta introduce el concepto de severidad considerando el efecto como leve, moderada y severa. Leve quiere decir menor de 3 milímetros, moderada entre 3 a 6 milímetros y la severa mayor de 6 milímetros. Atwood publicó la clasificación del reborde alveolar residual. Él puso 5 órdenes. Entre ellas es la preextracción del alveolo con la dentición intacta. La orden 2 o post-extracción se introduce inmediatamente después de la extracción del órgano dentario. La orden 3, donde los bordes afilados restantes se redondean o se completan con la resorción osteoclástica externa, dejando un reborde residual alto bien redondeado. La orden 4 es el filo de la navaja o cuchilla que se produce debido a que los aspectos vestibular y lingual, la cresta del reborde se vuelve cada vez más estrecho para finalmente dar la forma de una navaja. El orden 5 se produce cuando el filo de la navaja se vuelve más corto y en algunos casos desaparece, dejando una cresta baja bien redondeada o plana. Y la orden 6, conforme van pasando los años, se va produciendo la reabsorción ósea de la cresta, dejando finalmente una cresta bien deprimida. Clasificación de Kennedy y reglas de Applegate. La clasificación de Kennedy describió los arcos parcialmente desdentados en 4 clases principales. Conforme a la frecuencia en que se presentan estas clases, se estableció que la más común es la clase 1 y la menos común es la clase 4. La clase 1 va a ser una dentación bilateral posterior. En esta existen sillas libres posteriores en ambos lados de la arcada y por lo tanto la prótesis no va a tener apoyo dental por distal. La clase 2 es una dentición unilateral posterior. Estas son más complicadas que la clase 1 por la diferencia de función de cada lado. Por un lado va a haber dientes y por el otro la prótesis, que va a tener apoyo dental por distal en un solo lado de la arcada. La clase 3 va a ser una dentación lateral con pilar posterior. Esta puede ser uni o bilateral y el apoyo de la prótesis va a ser totalmente dental. En la clase 4 las dentaciones van a ser intercalares. Todas las clases excepto la 4 pueden presentar modificaciones dependiendo de los dientes que falten. Así si hay una brecha adicional, pues se hablará de que hay una modificación 1 y así sucesivamente. Las reglas de Applegate son 8. La regla 1 menciona que la clasificación debe ser después de y no antes de realizar una extracción dental que podría alterar una clasificación que sea original. La regla 2 menciona que cuando falta un tercer molar y no se va a ser reemplazado, no se le puede considerar una clasificación. La regla 3 menciona que si se halla presente un tercer molar y será utilizado como pilar, se le puede considerar para una clasificación. La regla 4 menciona que si falta un segundo molar y este no va a ser reemplazado, no se le puede considerar una clasificación. La regla 5 menciona que el área o áreas desdentadas más posterior siempre es la terminante de una clasificación. La regla 7 menciona que la extensión de la modificación no se considera sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales. Y por último, la regla 8 menciona que las clases 1, 2 y 3 pueden tener subdivisiones a comparación de las otras. Dirección de reabsorción. Bueno, la reabsorción dental va a comenzar en el exterior del diente y se va a desplazar hacia el interior. Los síntomas pueden ser difíciles de detectar. De hecho, en algunas personas no se nota ninguno de los síntomas durante varios años. Y bueno, las personas que pueden experimentar una variedad de complicaciones relacionadas con la reabsorción dental, aparte del dolor relacionado con la afección, pueden experimentar infecciones dentales, dientes torcidos, debilidad y decoloración del diente, astillas o agujeros en los dientes, pérdida de dientes y las raíces pueden retroceder.
Síndrome de Kelly. El síndrome de Kelly se presenta cuando se usa una prótesis total versus una prótesis parcial inferior con dientes remanentes superiores, y así los pacientes tengan un conjunto de signos clínicos. Esto se produce porque al no tener una superficie oclusal posterior, utiliza el sector anterior en exceso, lo que causa una presión y reabsorción en el sector anterosuperior. Atrofia. La atrofia es una disminución o ausencia del desarrollo de una estructura o una parte corporal. En la rama de la odontología, esta se trata de la pérdida de hueso debido a la ausencia de piezas dentales, lo que va a imposibilitar llevar implantes y prótesis fijas. Mandíbula atrófica. La mandíbula atrófica conduce a una disminución de la masa ósea, que va a provocar que el hueso sea más frágil y vulnerable a las fracturas. La mandíbula atrófica es provocada principalmente por la falta de reposición de dientes perdidos, que va a disminuir la progresión del hueso.